Hola, esto es Real Biopolítica. Vamos a hablar sobre los orígenes del pueblo de Cucuteni. Si suena a Cucú, ¿no? Este animalito que dice Cucú. No, es otra significación. Es un pueblo llamado Cucuteni, que es un pueblo muy, muy antiguo que existió miles de años antes de que se fundara la propia Roma. Y eran ciudades quizás más grandes que la propia Roma a inicios de su fundación. Mucho más grandes. Y eran ciudades que duraron bastante tiempo, duraron muchos siglos. Hasta que al final todo desapareció, la gente quemó sus propias ciudades y decidieron irse a vivir en aldeitas, en aldeas. Decidieron regresar otra vez a las aldeas y dejar las ciudades, el régimen de ciudades. De eso también hemos hablado aquí, hemos hablado del tema de la peste, de cómo se crea genéticamente, se origina genéticamente un nuevo tipo de bacilo, de bacteria, de peste negra, que tenía otras características también nocivas, bastante nocivas. Ya hemos hablado de eso también acá. Bueno, vamos a hablar acá de esto. Acá no pude encontrar una foto más clara. Es un asentamiento de la edad de cobre. Esto está en una zona llamada Pietrele, cerca del Danubio, en la actual Rumanía. ¿Está? Aquí está. Esta foto de 2023. Acá está, es del Departamento Arqueológico de Alemania. Vamos a ver acá. Bueno, sucede que los pastores nómadas de animales de la estepa euroasiática se mezclaron con los agricultores de la edad de cobre en el sureste de Europa siglos antes de lo que se pensaba. Claro, ahora, estos agricultores neolíticos, la pregunta es, ¿también eran los mismos agricultores neolíticos? Ahí está. Bueno. En este estudio, publicado en esta revista llamada Nature, Naturaleza, se utilizaron el ADN antiguo para obtener conocimientos sobre la difusión de la cultura, tecnologías y ascendencia genética en este momento, en ese momento de la historia. Acá te están mostrando ya está, ese estilo de vida sedentario que comenzó alrededor del 7000 al 6000 antes de Cristo, con la expansión de la agricultura y que son dos fases, ¿no?, de recambio genético. La expansión de la agricultura, el estilo de vida sedentario y el segundo momento de recambio genético son los pastores. O sea, son los Yamnaya, que terminan planchando por encima de todas las sociedades, ¿no? Eso también hemos hablado, sobre todo lo que pasó en España. En España, que todos los varones del Neolítico, todos los varones agricultores de la Edad de Piedra fueron exterminados, ¿no?, o eunuquizados, y al final la siguiente generación que aparece una vez que llegan los Yamnaya ya son 100% sangre paterna Yamnaya. Ya casi no aparece nadie de sangre paterna neolítica, nada, de agricultores nativos. Ya, esos hombres no logran tener descendencia por ciertos motivos que ya no es necesario pues, imaginarse, ¿no? Pero si quieren, imagínenselo ya porque ya esos hombres no pueden, no transmiten sus genes a la siguiente generación después de la irrupción de los Yamnaya. Solamente hay hijos Yamnaya, ya no hay hijos de los conquistados. Claro, paternamente, porque maternamente las mujeres nativas de esas zonas siguen teniendo hijos, pero con los Yamnaya, ¿sí? Entonces, ese es el recambio genético del cual habla acá. De eso también hemos hablado aquí. Bueno, vamos a ver, entonces acá habla de la edad de cobre, ¿no? Asentamientos de la edad de cobre alrededor del 4250 y la expansión de los pastores. Claro que con el cobre pues no puedes hacer mucha cosa, ¿no? Ya hemos hablado para qué era el cobre, ¿no? El cobre era para hacer utensilios de juguete que eran usados en las iglesias, en sus templos de ellos, para pedir prosperidad, ¿no? O sea, una carretilla de juguete para pedir que la realidad sea una carretilla enorme llena de cosas, ¿no? Llena de cosechas, ¿no? Una cosa así, ¿no? Un tonelito, un barrilito de cobre, ¿no? Como de juguete. Ya hemos explicado eso, ¿no? Para pedir que tenga toda una carga de vinos, ¿no? De eso trata, eso trata. Eso es la edad de cobre, ¿no? O sea, servía para eso, ¿no? Que con armas, difícil. No se puede fabricar armas de cobre.
que las armas de bronce de estos Yamnaya, de estos pastores de las estepas euroasiáticas, eran muy superiores a las herramientas de piedra. Sí. Vamos a ver. El registro ecológico de la humanidad revela cambios en las prácticas y tecnologías culturales. Sin embargo, no siempre está claro cómo estos cambios se movieron entre los diferentes grupos de personas. Puede ocurrir por difusión de ideas, o sea, a través del comercio, o bien por la migración de personas. En Europa ha habido dos grandes migraciones, dos grandes migraciones, en los últimos 10.000 años. Y justamente son los que aparecen en esta nota, en este abstracto de esta investigación que les estoy mostrando aquí en la pantalla. ¿No? Primero, ya hemos hablado de la expansión de los primeros grupos agrícolas de Anatolia, hace unos 9.000 años, o sea, en el año 7.000, por ahí. Esto estuvo asociado con la introducción de prácticas agrícolas y ganaderas. Un estilo más sedentario, viviendas permanentes, cabañitas, el amplio uso de cerámica, nuevos tipos de herramientas de piedra pulida. Segundo lugar, la expansión de los pastores de las estepas pónticas euroasiáticas. ¿Están acá? Acá. Aquí está, los pastores Yamnaya de las estepas pónticas euroasiáticas. Ahí ven las estepas. Hace unos 5.000 años. Aquí es mejores mapas, puedes entrar a la página Facebook de Real Biopolítica. Ahí hemos colocado mapas en alta resolución, mapas físicos. Después vamos a publicar mapas políticos, ¿no? Mapas físicos de diversas zonas. De aquí. Cada día hay un mapa físico distinto, pero en alta resolución, para que puedas ver mejor los detalles orográficos, hidrográficos. Y ahí puedas entender cómo funciona este sistema europeo, ¿no? Porque justamente el sistema orográfico también incide sobre el sistema cultural y el sistema político. Es parte de la geopolítica también. Y la geopolítica también sucedía en este momento, solamente que a nivel protoestatal. Bueno, pues hace unos 5.000 años, o sea, más o menos por el año 3.000, por ahí se expanden esos pastores, los Yamnaya. Esto ya está asociado con la difusión del pastoreo, tecnologías lecheras, y un tipo diferente de ascendencia, y posiblemente algunas de las lenguas indoeuropeas aparecieron aquí con los Yamnaya, ¿no? Deus, Dios, Daius, ¿no? De ahí viene Zeus, Júpiter. Bueno, en esta investigación se estudió la interacción entre los grupos agrícolas y pastores de la estepa desde un nuevo ángulo. ¿Por qué? Porque analizan 135 genomas del sureste de Europa y la región noroccidental del Mar Negro, ¿no? Aquí está, del sureste de Europa, o sea, la Rumanía, los Balcanes, a eso se refiere, y la región noroccidental del Mar Negro. Ahí está el Mar Negro, norte occidental. Es a ver, mira el cursor. Ahí está el cursor. Esta es la parte noroccidental del Mar Negro. Justamente lo que está en frontera con los Balcanes. O sea, del Danubio para el norte. Esa es la parte noroccidental del Mar Negro. El Danubio para el norte. De eso habla. Bueno, son genomas que datan de 5.000 a 2.000 antes de Cristo. Bueno, más o menos por ahí va. Descubrieron cambios genéticos desconocidos en las personas que vivieron en estas regiones. Encontraron presencia de ascendencia esteparia en la zona de contacto en la región noroccidental del Mar Negro, hace unos 5.000 años, unos 500 años antes de lo que se suponía. Aquí. Acá puedes ver toda esta zona de influencia que hay acá. ¿Ves? Acá puedes ver las dos migraciones. La primera migración es la naranja, ¿no? Que se diversifica en la naranja oscura, ¿no? Pero es la naranja. Y la segunda es la Yamnaya, que es la celeste. Esas son las dos migraciones de las cuales estamos hablando acá. Está en este mapa, ¿no? Si quieres, haces una captura de pantalla, y lo imprimes y lo analizas. Acá está. Vamos a ver aquí. Acá vamos a ver un entierro. Acá está. Este es un entierro. Acá está. Una urna característica de un niño de la edad de bronce. Esto está en Bulgaria. Bulgaria, que sería esa parte del sureste de los Balcanes. De Europa, ¿no? Que sería Europa. A diferencia de las personas con ascendencia esteparia que fueron enterradas en túmulos funerarios, las personas con ascendencia genética de agricultores de la edad de cobre tenían también diferentes ritos funerarios.
sea, ellos se enterraban en estas, ¿y lo ves? En estas vasijas. Es una especie de vasija, una especie de tejido fuerte que parece también una vasija, una mezcla entre tejido y una enorme jarra, un enorme cuenco. Ahí los enterraban. En vez de un ataúd como el que se usa ahora, usaban esta cerámica, ¿no? Este cerámico. Era un enorme recipiente cerámico para colocar aquí al niño. Así se enterraba antes a la gente. En vez de ataúdes. Era, era lo que había en ese tiempo, con lo que contaban. O sea, un cerámico del tamaño de la persona. Y hemos visto cómo también en España también pasaba lo mismo con el agar, ¿no? El estado de el Argar. También unas enormes vasijas redondas, se enterraba la gente ahí. Colocaban ahí el cuerpo de la gente, de los reyes. Ahí encontraron a la princesa con la diadema, ahí, una bola enorme de cerámica. ¿Ya? Entonces, pero esa princesa provenía de estos Yamnaya, como es que se enterró como los agricultores. Ahí me llama la atención esa parte, ¿no? En mi hipótesis puede ser que los agricultores todavía no tenían una jerarquía muy sólida, por lo mismo que vivían en aldeas dispersas, y por lo tanto no había una jerarquía tan fuerte todavía. Pero los pastores sí necesitaban esta jerarquía en sus hordas. Entonces esos túmulos, los kurganes, como se dice, eran sitios donde colocaban a los reyes, nada más, a sus líderes. Los demás se habrán enterrado de otra manera. Será donde colocaban a los guerreros, ¿no? Pero los demás se enterraban de una manera más sencilla, ¿no? Y los campesinos eran más sencillos. Quizás por eso hay esa diferencia de ritos. Bueno, acá está. El sudeste de Europa desempeñó un papel importante en la expansión de la agricultura en Europa después de que los primeros agricultores de Anatolia llegaran hace unos 9.000, 8.000 años. 1.000 años después, el fácil acceso al cobre, el oro y la sal condujo al desarrollo de muchos asentamientos florecientes en las partes de las actuales Bulgaria y Rumanía. Aquí está, Bulgaria y Rumanía. Ahí dice Copper Age Cultures. Ahí está. Esa es Bulgaria y Rumanía. Eso es. Rumanía está también acá al norte. Aquí están los Carpatos de Rumanía, de Transilvania. Transilvania es la cordillera. Los montes se llaman Transilvania. Y los bordes de los montes, eso también es Transilvania. Pero el corazón del país Transilvania es el monte. Es esa parte de los Carpatos que está yendo de este a oeste. Bueno, vamos a verlo acá. Los asentamientos en el Mar Negro y los principales ríos como el Danubio prosperaron a través del contacto y el comercio con las áreas circundantes. La similitud de la cultura material visible en el registro arqueológico de una región más amplia indica que el periodo de estabilidad social y política de aproximadamente 500 años, ¿sí? Un periodo así, de estabilidad de 500 años, entre 6.200 y 6.700 años. O sea, más o menos sería entre el año 4.700 y el año 4.200 antes de Cristo. Un periodo de estabilidad, medio milenio de paz. 95 de los genomas antiguos eran de este periodo, del periodo de la paz Cucuteni. Y en esa similitud y estabilidad cultural se refleja en la ausencia de diferencias genéticas importantes. O sea, no hay mucha amalgama de gente, ¿no? No, no hay mucho. O sea, todos se entendían. Vamos a verlo acá. Vamos a ver acá. Acá puedes ver estas culturas. Una vez que termina este periodo de estabilidad, o sea, después del año más o menos 4.200 por ahí, muchos asentamientos de la edad de cobre fueron abandonados, así, respectivamente, hace unos 6.000 años. Ya, se abandonan.
Durante casi los siguientes 1000 años, o sea, en el año 4200 empieza la decadencia, y en el año 4000 ya no había asentamiento, o sea, todo está abandonado. Durante casi los siguientes 1000 años, o sea, de 4000 al 3000 antes de Cristo, tan pocas personas vivieron en esta parte del sudeste de Europa que a menudo se hace referencia al periodo como el milenio oscuro. La razón de esto no se entiende completamente. O sea, es un misterio también. O sea, que está lleno, todo esto está lleno de misterios, ¿no? Esta zona quedó despoblada prácticamente. Y es un misterio saber por qué quedó despoblada. No se entiende, pero es probable que se deba al agotamiento de recursos debido a las condiciones climáticas desfavorables. También puede ser eso, el agotamiento de recursos, o simplemente lo que hemos visto anteriormente en la zona de los palafitos, en los Balcanes. Eh, que la gente le tenía miedo a alguna cosa, predadores, o una peste también. Surgieron grandes asentamientos de varios miles de casas más al norte, en la zona que ahora es Moldavia y Ucrania. Quizás esa gente se mudó al norte, o sea, fue a un sitio donde había más frío, donde pudiera estar más en paz, en un sitio donde hay más frío, ¿no? Bueno, se fueron más al norte, en la zona de Moldavia y Ucrania, o sea, en el Dnieper creo que le dicen, ¿no? El río Dnieper, ahí. Odessa, Dnieper. Ubicados en el extremo occidental de la zona de la estepa forestal, estos megaenclaves estaban asociados con la cultura Cucuteni Tripilia. O sea, ya sabemos dónde se fueron. Esa gente se fue hacia arriba. O sea, estas culturas de la edad de cobre que aparecen aquí en el sur tuvieron que mudarse hacia el norte, hacia esta zona, y terminaron fundando la cultura Cucuteni Tripilia. Aquí está. Ahí puedes ver a Kiev, ¿no? Kiev, ahí está Kiev, como Kiev, ¿no? Esa es la cultura. Ahí se quedaron. O sea, abordaron los Carpatos, ¿no? Y se quedaron entre los Carpatos y el Borístenes, el río Borístenes, que es hace de columna vertebral en Ucrania. Bueno, los griegos le decían Borístenes. Creo que ya hablamos de eso aquí en la página, ¿no? En el canal hemos hablado de eso, del río Borístenes. Bueno, entonces ahí aparece la cultura Cucuteni Tripilia. Aquí, durante un periodo llamado Eneolítico, es decir, entre el año 4500, 3200, la región alrededor de la zona llamada Odesa, que lo estás viendo acá, se convirtió en un crisol de interacción humana, o sea, fue la zona de contacto. Numerosas influencias culturales aparecen en el registro arqueológico, incluidas las culturas de la Edad de Cobre y la cultura Cucuteni Chipilla. O sea, estas culturas de la Edad de Cobre y la cultura Cucuteni se mezclan acá, o simplemente en una zona de paso, que si se despobló esta zona de las culturas de cobre, del copper, si se despobló esta zona, entonces ¿a dónde fue la gente? O murió o simplemente tuvo que irse hacia el norte, o depende de la misma gente. Curiosamente, el estilo resultante de la cerámica y otros artefactos en los megaenclaves mostró influencias de dos grupos adicionales. Ojo, y esta es la parte que me llama la atención, de dos grupos adicionales. Primero, que grupos cercanos que podrían rastrearse hasta la región esteparia al oeste, perdón, al este de Odessa. En segundo lugar, o sea, sería pues los esteparios, ¿no? Los Yamnaya. En segundo lugar, la lejana cultura de Maikop, del norte del Cáucaso, o sea, la cultura primigenia del Cáucaso, una cadena montañosa al este del Mar Negro. Esa es la cultura de Maikop, que estoy viendo acá. Aquí está. Esta es la Cucuteni Tipilia. Acá lo puedes ver. Aquí está. Esta es Rumanía, Ucrania, Bulgaria. ¿Ves? Esta es una aldeíta de esa cultura. Una aldea. Una chocita, una chocita. Y esta es la cultura de Maiko, ¿no? O Masko, ¿no? Masko Culture, ¿no? Ya, esa es la cultura de Masko. Ya, ahí está. Esa cultura también estuvo influenciando, pero esa cultura es una cultura muy antigua. ¿De dónde? ¿De dónde vino? El norte del Cáucaso.
¿Y qué sucede? Sucede que cuando aparece esa cultura, también hay una cultura más al sur, que es la cultura del cura Arapses. Y ya hemos hablado de la cultura del cura Arapses cuando hablamos de la heterarquía en la Edad Antigua. Hablamos de la heterarquía aquí en Radio Política. Ponlo en la página de Radio. Te va a salir, ¿no? Shane Sadat, creo que se llamaba ese pequeño, esa ciudadela que han encontrado ahí. Una ciudadela muy antigua. Entonces, esa cultura del cura Arapses existió hace mucho tiempo y cuando se termina esta cultura, aparece más al sur la cultura sumeria. Cuando esta cultura existía, todavía no existía la cultura sumeria. Esta es la cultura anterior, cura Arapses es anterior a la cultura sumeria. Del cura, o coera, ¿no? Pero es cura Arapses, castellano. Y justamente estos eran vecinos de los Masco, o sea, eran vecinos de estas culturas, ¿no? Los cura Arapses eran pues los armenios, y estos Masco cultures serán pues la cultura de Masco, serán estos, estos, postdiluvianos que se quedaron ahí y no crearon diversificación. Y los Yamnaya, que están al norte, son los jafetitas. Son los jafetitas del norte. Jafetitas del norte. Y de eso también hemos hablado aquí, porque se ha encontrado que los jafetitas se dividen en jafetitas del norte y jafetitas del sur. De eso también hemos hablado acá. Genéticamente han encontrado eso. Entonces, acá tenemos esta cultura justamente en el Cáucaso, porque en el Cáucaso es el centro de todo, el centro cultural de todo esto. De aquí se origina es el centro primitivo de cual se origina todo. Es algo muy extraño, ¿eh? Pero simplemente siempre se da con el Cáucaso. O sea, esta cultura no creo, o sea, se ha encerrado en sí misma y hay varias culturas del Cáucaso que son inclasificables. Es como si cuando se diversificaron, se dividieron en semitas, camitas, cafetitas, y aparte hay otras clasificaciones que no aparecen, que recién aparecen registradas y que cuando se registran aparecen como inclasificables. O sea que siguieron sus propios rumbos, sus propias evoluciones, pero no se encuadraron en ninguna de las básicas, de las culturas básicas estudiadas, sino que son culturas propias que aparecieron aquí, en esta zona del Cáucaso. Acá, ¿no? Maico, ¿no? Maicope. Los grupos esteparios practicaban una forma de vida diferente, pastoreo nómada. Los granjeros vivían y trabajaban en el mismo terreno. Los pastores nómadas seguían moviéndose para encontrar pastos frescos para sus grandes rebaños de animales. O sea, por ahora era así. Sabemos que después esto evolucionó y se fundaron ciudades, pero igual seguían siendo pastores nómadas, solamente que siempre estaban pastoreando, ¿no? Nomadizando alrededor de esas ciudades, ¿no? Ya hemos hablado también de eso acá, de los escitas, ¿no? Escitas, también que ellos tenían ciudades y que esas ciudades servían para juntarse de vez en cuando, congregarse y después se iban otra vez a los alrededores a hacer su nomadismo. Pero siempre tenían como referencia una ciudad. Todavía no había ciudades en la época de los Yamna. Todavía no. Eso surge después. Además de ese estilo de vida tan diferente, también tenían un perfil genético distinto, llamado ascendencia esteparia, o sea, jafetitas. Esos son los Yamna. Analizaron 18 genomas de la región de Odesa y de ese tiempo, y encontraron evidencia genética de las influencias culturales observadas por los arqueólogos. Además de la ascendencia de la edad de cobre, observada anteriormente, se encontraron contribuciones de individuos de la estepa forestal y del norte del Cáucaso, o sea, de Maicope. Estas personas del Cáucaso, que eran los originarios, también fueron hasta la zona de Cucuteni. Esta nueva ascendencia y su aparición en Europa occidental se asociaron con la expansión de un grupo posterior conocido como cultura Yamnaya. O sea, no esperaban ver signos de esta ascendencia en al menos 500 años después, cuando llegaron los Yamnaya. No solo hubo un intercambio cultural,
También debió haber interacciones biológicas de muchas personas genéticamente distintas que se unieron en esta zona de contacto entre el 4500 y el 3400 antes de Cristo. Entonces se dieron bastantes innovaciones, la rueda, transporte de vagones, mejoras metalúrgicas, y eso se extendió rápidamente por Europa y el Asia Central. Justamente parte de esas innovaciones debieron aparecer en el Cáucaso, que justamente es la zona cercana al Monte Ararat, donde encalló el arca, ¿no? Esta es la cultura Maikov, ¿ya? Maikov, la cultura del Cáucaso, acá, esta. Estos son representaciones culturales encontradas en esa cultura. Valga la redundancia, ¿no? Acá puedes ver un leoncito ahí, ¿no? Un leoncito o un señor con su ganado, llenando leche, creo, llenando leche. Hay otro que está como bañando su ganado, los jarrones. ¿Verdad? Esta es otra representación de la cultura de Maikop. Como puedes ver, es una piedra con grabados que parece, es muy evidente que esto es escritura. O sea, se nota que es escritura. Otra cosa es que no lo podamos leer, pero ¿qué es escritura? Sí, es escritura. Tiene mucha coherencia. ¿Mm? Tiene mucha matemática esto. Sí, sí, tiene mucho. Es muy probable que sea una escritura muy antigua. Demasiado antigua. Aquí está. Esto no encontrado en la cultura de Maikop. Ahora la pregunta es si esta escritura evolucionó en los demás sitios donde fueron los caucasianos a poblar, como en Cucuteni. No lo sabemos. Todo se quemó. Pero habrán encontrado piedras. No tengo registros de que se hayan encontrado piedras. He revisado. No han encontrado piedras así. O sea, parece que esa cultura se quedó ahí y no salió de otro sitio, pero solamente salió la genética de ese lugar. Eso es lo extraño. No, tú sabes, la historia está llena de misterios. Y eso. Aquí está. Esta es la cultura cucuteni. Esas son sus vasijas. Como puedes ver, parece que parte de esta simbología, de este arte esquemático que parece una escritura, eh, se ha reflejado en sus vasijas. Parece que se ha reflejado ahí, en su cerámica. Parte de eso. También analizaron 21 individuos de la edad de bronce temprano, es decir, 5300 a 4000 años. Así, 4000 años. O sea, sí, 2000 antes de Cristo, sí, sí. 3300 antes de Cristo al 2000 antes de Cristo. En 8 de estos 21 individuos se observó la esperada expansión hacia el oeste de los Yamnaya, o sea, los pastores de las estepas. Esta migración trajo consigo la última parte del acervo genético moderno de Europa Occidental. Como verás, hablan del acervo genético de los cenotonios, pero el acervo genético de los caucasianos no lo colocan en el primero ni en el segundo, pero de que hubo. Ahí está, o sea, el tercer aporte genético. De eso, no se desarrolla mucho, solamente se desarrollan dos aportes, ¿no? Pero los caucasianos neolíticos también son otro aporte genético. Vamos a ver. Los tres individuos restantes conservaron la firma genética de la edad de cobre anterior. Parece que nombrado. Pero los ocho, sí, los 21 individuos, ¿no? Pero los otros ocho tenían el rastro de los pastores, tenían un genes de los pastores. Y 13 seguían conservando su gen local. O sea, es una imagen bastante dinámica. Bueno, ya, para terminar, acá podemos ver los mapas, ¿no? Aquí está. Este es el neolítico. Acá. Ah, este es el neolítico, están las estepas, la cultura de las estepas. ¿Ves? Acá podemos ver más. Acá, aquí. Esto es del 5000 al 4000, ¿no? Antes de Cristo, 5000 al 4000. Ah, ¿ves? Estas son las culturas.
acá, el Cáucaso, ¿no? El Cáucaso neolítico. Esta cultura del Cáucaso es la cultura misteriosa, ¿no? Las culturas de las estepas, acá. Vamos a ver acá. Aquí. Aquí sigue la cultura de Micros, ¿no? El Cáucaso del Neolítico, ¿no? En 4500 a 3200, ahí está. El Cáucaso del Neolítico se vuelve la cultura de Micro. Después sigue la cultura Micro, pero en modo estepario, más al, más al norte, ¿entiendes? Ahí aparecen las culturas neolíticas de las estepas, pero sigue habiendo estas zonas de Cucuteni, ¿no? Sigue habiendo esas zonas, ¿no? Y en la zona del, atrás de los Cárpatos, aparecen más culturas todavía, atrás de los Cárpatos, atrás de esas montañas. Aquí está. Aquí, más después, 3300 al 2000. Aquí. Ya no aparece la cultura del Cáucaso, ¿no? El norte del Cáucaso solamente aparece, ¿no? Pero no la cultura de los propios montes del Cáucaso. Ya no aparece esa cultura. ¿Qué pasó? Que ya no hay nada de eso. Si era una antigua cultura, tan más antigua que los sumerios. Los sumerios todavía no existían y había una cultura ahí, había gente, había más gente ahí que abajo. En el norte, en Alcurarapses, en el Cáucaso había mucha más gente que en las estepas mesopotámicas. Ahí todavía no había sumerios, no había nada. ¿Qué pasó que se revirtió la situación? No lo sabemos, no sabemos. Entonces, acá, vamos a ver acá. Acá están los Yamnaya, ya aparecen los Yamnaya, ya. En 3300 ya comienzan a incubarse estas culturas, ¿no? Los Yamnaya. Acá está. Y aquí en los Carpatos, atrás de los Carpatos, que justamente es esta cordillera en forma de cerebro, que estoy mostrándolo acá, ya, esos son los Carpatos. Atrás está ya la cultura de la Edad de Bronce. Y los Yamnaya comienzan a penetrar por los ríos, por el Danubio comienzan a penetrar hacia estas culturas. Justamente cuando aparece el heládico naciente. Naciente. Bueno, esto es lo que han encontrado. Acá puedes verlo y creo que con eso sería todo. Así que suscríbete, comenta y comparte, hazlo viral y no te olvides, la verdad está a la vista. Saludos.